Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy el alumno Carlos Manuel Blanco Domínguez de la Universidad Tecnológica de Torreón y en esta ocasión voy a explicar el funcionamiento de algunos componentes electrónicos como semiconductores. Por primer punto, he de aclarar el transistor. Antes de eso voy a mencionar un pequeño circuito básico. Este circuito consta de una fuente de 12 voltios, tierra física, un diodo emisor de luz, un transistor clásico tipo 2N2222 y una resistencia de 220 ohms. Ok, primero que nada, el transistor deja pasar cortas señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando. En este caso, la pequeña señal de mando es emitida por el switch y una resistencia de 220 ohms. Ahora en un momento voy a explicar por qué el funcionamiento de la resistencia de 220 ohms. Como interruptor abre o cierra el circuito para dejar o no dejar pasar corriente a través de él. A veces también puede funcionar como un elemento amplificador. Pero bueno, para que funcione como un elemento amplificador sería más una prueba física y para eso requeriríamos algunos tipos de LEDs o de focos, pues para comprobar la capacidad de amplitud que puede llegar a otorgar un circuito hecho con uno o más transistores. Pues en mi caso no cuento con los materiales necesarios para hacerlo, así que voy a hacer hice este pequeño circuito simulado en la aplicación de Proteus Isis. Bueno, un transistor tiene tres estados posibles en su trabajo como circuito. El primer estado de un transistor activa y deja pasar una limitada cantidad de corriente, perdón. Esto con respecto a la base. La base es esta parte de aquí y el colector es esta parte de aquí, por donde entra la corriente. Este transistor es un tipo NPN porque la flecha del transistor está apuntando hacia afuera y no hacia adentro, que es donde vendría siendo la parte de la base. A este transistor le entra corriente por el colector y la saca por la base, funcionando como interruptor con una pequeña cantidad de corriente que pueda llegar a entrar por la base. Si esa cantidad de corriente es limitada, el transistor hará como un interruptor, pero con esa misma limitación de corriente, lo cual hará que, pues, en físico quizá el diodo LED, el diodo emisor de luz, prenda con menos intensidad. Eso sería en el estado activo. En corte no dejaría pasar corriente, pero pues en corte el circuito estaría abierto o no estaría saturado, tendría una corriente bastante insuficiente para, pues, para cerrar el circuito. Gracias al material semiconductor del que está hecho el transistor, hay un tercer estado que se llama saturación. En este estado el transistor deja pasar absolutamente toda la corriente que hay en la fuente de voltaje de corriente directa en este caso, y haciendo funcionar el diodo LED en su máximo potencial, por así decirlo. Esto pues evitando que haya pérdidas de corriente o que haya caídas de voltaje. Pues también lo podríamos hacer con una resistencia y con un switch solamente, solo que pues en la mayoría de los casos la resistencia pierde corriente o pierde potencia del circuito por el simple hecho del calor que produce. Entonces esto pues para un circuito no es muy beneficioso, que digamos, dependiendo de las aplicaciones que se le den. Por otro lado está el diodo LED emisor de luz o un diodo normal. Este sería su símbolo. La función del diodo es permitir el paso de corriente en un solo sentido. En este caso y en todos los casos, bueno, por esta parte el diodo deja pasar la corriente. Esta zona se llamaría ánodo.
Y del otro lado se llamaría cátodo. Un diodo se forma cuando se dopa una parte del material de silicio como tipo P y la otra parte como tipo N. Es decir, esta parte donde está el ánodo es la parte P del material semiconductor y esta parte donde está el cátodo es la parte N del material semiconductor. Esto limita muy bien el sentido de corriente y pues al introducir corriente por la parte P del semiconductor, pues la corriente va a fluir sin ningún tipo de problemas. Al introducir, en un caso contrario, al introducir corriente por la parte N, el circuito pues no dejará fluir corriente hacia el sentido en el que se está introduciendo la corriente. Entonces, bueno, el funcionamiento o la aplicación principal que se le da a un diodo es para evitar que algún circuito se queme por algún cortocircuito o por polarizar mal el mismo circuito, ya que si polarizamos mal podemos quemar componentes más importantes como microcontroladores, circuitos integrados, y pues podemos tener problemas incluso de calor que afecten a muchos circuitos en nuestro componente. Así que pues el funcionamiento de un diodo en caso de un cortocircuito también sería no dejar que la corriente entre donde no debería de ser. Funciona como rectificador y también es, pues como lo mencioné anteriormente, funciona también como un tipo protector de circuito. Ok, bueno, voy a proceder a simular el circuito. Le doy play y bueno, ahorita el circuito está en corte, la resistencia es de 220 porque con esta cantidad de resistividad el transistor va a poder llegar a su saturación, al estado de saturación, y va a dejar pasar la corriente máxima de la fuente de voltaje para poder encender el LED en su máxima potencia. Bueno, aquí no se notaría tanto como fuese en físico, pero sí que se puede ver que el LED enciende bien. En caso contrario de que la resistencia fuese mayor o de que fuese un valor en el que no llegase ni a estado activo ni a saturación, el estado del transistor sería de corte y pues el circuito permanecería abierto, aún estando el switch cerrado. Por otro lado, el tiristor rectificador controlado de silicio, en el caso por sus siglas en inglés SCR, es o parte de la base del funcionamiento de un diodo, solo que en el caso del tiristor cuenta con una tercera entrada, que es la que vendría siendo la del disparo. Aquí en este recorte de imagen podemos ver su funcionamiento. La tercera pata que mencioné es la G. Esta entrada se le conoce como puerta. Anteriormente, con el funcionamiento de un diodo, estaría polarizada en P y en N. Solo que al introducir este disparo, el disparo acciona un dopado en el material tipo P y tipo N. Esto única y exclusivamente para utilizar el tiristor solo como conmutación, o se hace como un interruptor. Es decir, conduce o no conduce corriente. Ok, el tiristor es un dispositivo electrónico ideal para sustituir el relevador electromagnético comúnmente utilizado en algunos circuitos para controlar cargas más, pues podría decirse más potentes. Ok, es rápido y seguro al no contener contactos móviles o piezas mecánicas. El tiristor pues es un componente electrónico de gran duración, igualmente como los dos mencionados hace rato. El tiristor es compuesto de silicio. Ok, puede controlar grandes intensidades, esto también es una de sus ventajas. En este caso yo lo estoy mostrando con una fuente de 5 voltios y un circuito básico. Ok, muy bien, para mostrar su funcionamiento tenemos dos resistencias, una de 470 ohms y la otra de 1 kilo ohm.
y tenemos dos interruptores. Para accionar el funcionamiento del tiristor y hacer que la corriente fluya, vamos a accionar el primer interruptor, que va a introducir corriente por el disparo del tiristor. Aunque yo accione las veces que quiera el primer interruptor, el disparo se va a mantener activo, y en este caso el diodo emisor de luz se va a mantener también encendido, como si estuviese enclavado. Ok, para desenclavar el funcionamiento de un tiristor es necesario introducir un switch entre ánodo y entre el cátodo del tiristor. Como podemos ver, al momento de soltar este botón, el diodo LED se apaga. Al momento de volver a encender el primer switch, el diodo LED se vuelve a encender, y de la misma manera lo puedo apagar. Bueno, este sería por último el funcionamiento de un material semiconductor aplicado a un componente electrónico, como el más común utilizado también, porque el tiristor también parece que no, pero es uno de los componentes electrónicos más utilizados. Sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video, y si te ha gustado no olvides darle like o compartir, o si gusta suscribirte a mi canal, también lo agradecería mucho, y nos vemos hasta la próxima.